Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shabbat Shalom para todos en esta tarde. Damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a través de la fanpage del ROE Pablo Escalante y de la emisora Restaurando las Sendas Antiguas. Bueno, antes de comenzar la enseñanza, damos un cordial saludo a todos aquellos que se conectan a través de la fanpage. Bendecimos a todos los que en esta hora se conectan, los fieles oyentes de la emisora y la fanpage. Y algo que siempre nosotros anhelamos es que estas enseñanzas usted las comparta con su familia, con un pariente, con un tío, con un familiar, aún con un amigo, aún con un pastor. Si usted, hermano, en su congregación, en la iglesia, compártalo con ellos, porque el anhelo del Eterno es que todos lleguemos a la restauración de la verdad. Un punto en paréntesis, fue muy bonito escuchar ayer a la moral Liliana Hunter. Es la primera vez en Enlace donde hacen una invitación a una maestra de Torah, y créame que fue impresionante la exposición que ella hizo, 55 minutos, donde hizo una exposición que aún la que la estaba entrevistando no sabía ni dónde estaba ella parada, no sabía dónde estaba parada esa pastora. Y eso nos quiere enseñar algo, que Yahweh está entrando a los lugares, Yahweh está entrando a donde está Edom. Acuérdese que la tarea es que Edom se tiene que convertir también, no todos, pero Edom se va a convertir, y sabemos que Edom, ¿quién es? El cristianismo y las religiones. Y lo que vimos ayer es una antesala y una respuesta de las oraciones que el pueblo de Yahweh, el pueblo de Israel está haciendo para que nuestros hermanos de todas las religiones puedan comprender y entender que no somos denominaciones, sino somos un pueblo en todas las naciones de la tierra. Yo me gozaba ayer escuchándolo con mi esposa y fue una exposición, y ella hizo en 55 minutos una exposición y una encaminata bíblica que ningún teólogo, ¿verdad?, hasta el día de hoy, que yo conozco la fe, expuso las escrituras de la manera tan impresionante, al punto que la que la estaba entrevistando dijo: es verdad, no tengo más que preguntar. Entonces dése cuenta que contra la verdad nadie, dígale al que está al lado suyo, contra la verdad nadie pelea. Por eso ese libro que usted tiene ahí, visto con la mente hebrea, usted va a entender todo. Si lo miramos con romana y griega, vamos a resultar haciendo las de Labán. Porque, ¿qué representa Labán? Blanco, cultura occidental. Pero vamos a mirar también que Labán representa Hasatán. Hoy vamos a mirar ese punto. Labán representa Hasatán. Jacob, ¿qué representa? 2 puntos. Jacob representa el templo y Yeshua. Y Labán representa Satán. Entonces vamos a ver hoy vamos a ver, por eso dice que la genética en la Torah es la primera vez que vamos a ver cómo opera el Eterno de una manera extraordinaria los milagros. Pero también vamos a ver Labán, que representa a Satán, tratando de interponerse para que no se cumpla el propósito. También nos habla la escritura de ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Nosotros, dígale, el pueblo de Israel. Pero vamos a mirar 2 tipos de ovejas. Vamos a ver ese estudio con 2 tipos de ovejas, y ahí vamos a empezar a entender. Hoy la enseñanza es muy cortica. Es muy corto. Yo le decía a mi esposa en estas semanas, mirando el estudio, yo decía: este estudio, ya uno se acostumbra a la morfología y a los asuntos espirituales difíciles. Hoy es una enseñanza muy fácil, y pues, en el buen sentido digo, es fácil para que usted lo pueda comprender y los que nos están escuchando. Dice: he aquí una historia muy interesante, y nada de lo que está escrito en la Biblia está allí por casualidad o por relleno, y este relato en la vida de Jacob es un ejemplo de ello. Más interesante aún lo fue para todos nosotros, o lo fue para mí, cuando el Señor empezó a revelarme cada punto de este estudio. Dice que esta narración es sorprendente. Detrás de la escena hay otra escena. Detrás de esta escena que vamos a estudiar hoy hay otra escena mucho más profunda. Una historia bíblica real, escondido en un principio espiritual. Cuando Yeshua caminó por este mundo, usó comparaciones y parábolas al predicar el evangelio a nuestras simples mentes.
Estas ilustraban sus enseñanzas y revelaciones acerca del reino de los cielos. Él hablaba de una semilla, una casa, un grano, un águila, un león, una abeja, y a nosotros nos comparó con ovejas. Dice Juan 10, 27, 30, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos una sola ejad. En esta historia tú y yo somos las ovejas. Oiga pues, en esta historia tú y yo somos las ovejas. Y Jacob es figura de Yeshua, el buen pastor. Aquel que dio su vida por sus ovejas, aquel que las guarda, aquel que es su guía. Y Labán es figura del humano, Labán es figura del humano de este mundo, la sabiduría terrenal, nuestra naturaleza caída. Por eso en el 30:25 dice, y sucedió que cuando Raquel hubo a luz a Yosef, procede la palabra Josif, agregar, aumentar, me agrega, dice que con ese embarazo me agrega la bendición. Raquel también sabía que de Jacob, Raquel sabía que de Jacob saldrían las 12 tribus. Miren lo que ella acuérdense que ella era ¿qué? Profeta. En su tiempo ella va a ser profeta. Y ella sabía que de Jacob iban a salir las 12 tribus. Por lo cual oró para que el último sea de ella. Por eso ella oró al final, para que el último fuera de ella. Por eso ella le dijo a él, si no me das un hijo me muero. Y esa era una revelación, porque si eso no acontece, nosotros no estuviéramos hoy aquí. Tan sencillo como eso. Y dice, dame un hijo, si no, me muero. Por lo cual oró para que el último sea de ella. Dijo Jacob a Labán, envíame para regresar a mi lugar. Aquí nos estamos dando cuenta que después de que nació Josef, le dice Jacob a su pariente, bueno, ya es tiempo de que me dejes ir. Ya llevo 14 años haciendo la labor en tu casa, y son 14 años que él trabajó gratis. Acuerde que esos 14 años fueron como el dote de él. Pero ¿qué significa el número 14? Porque a veces miramos números, decimos 7, 14. El número 14 significa esperanza, sacrificio y ofrenda. 14 años de trabajo de Jacob, esperanza, sacrificio y ofrenda. Para los que les gusta escribir. 25 dice, déjame ir y partiré hacia mi lugar, hacia mi país. Pues ahora cuando nació José había concluido el segundo ciclo. Oiga pues, había concluido el segundo ciclo de 7 años de trabajo por Raquel. ¿Y qué significa 7 años? Hemos escuchado que 7 años significa plenitud, Shabbat, perfección. Pero también nos enseña que cada 7 años, ¿qué sucedía? ¿Había qué? Había un tiempo especial y había un tiempo de libertad. Había un tiempo de libertad. 7 años por Lea, 7 años por Raquel, pero Raquel significa libertad. Por eso dice que 7 días harás fiesta para Yahweh, 6 días y el séptimo celebrarás fiesta para Yahweh. Cuando se cumplieron los 7 años con Raquel, tenía que suceder la salida, porque ya había un plano profético para que Jacob retornara nuevamente a la tierra, para que empezara el tiempo profético nuevo. El tiempo profético no comenzaba en Mesopotamia, el tiempo profético comenzaba cuando Jacob retornara a la tierra de Canaán, para que usted lo vaya analizando. Dice, déjame ir y partiré hacia mi lugar, mi país. Pues ahora cuando ya nació José, había concluido el segundo ciclo de 7 años de trabajo de Raquel. Explican los rabinos que cuando nace José es cuando ya se quiere ir. Jacob se fue de su tierra por temor de Saúl, ¿se acuerda? Cuando tuvo que salir de allá, porque él lo estaba persiguiendo para matarlo. Pero al nacer José, Jacob dice que se quiere regresar a su tierra, porque proféticamente hablando Jacob ya sabía que a través de José él vencería a Esaú. Ojo con lo que voy a decir. Proféticamente Jacob sabía que iba a vencer a Esaú.
Esto está escrito en la profecía de Abadías. Este profeta predice que la descendencia de José será la que aniquilará a Esaú. Actualmente la descendencia de Esaú es la que forma las naciones cristianas, las naciones de Occidente, catolicismo, cristianismo, protestante. Allí es donde está la semilla de Esaú y la semilla de José. Ojo, dentro de las culturas occidentales de todo el mundo, dentro de la cultura europea, japonesa, lo que usted quiera decir, hay dos semillas. Está la semilla de Esaú y está la semilla de José. Pero la semilla de José va a resucitar. Y aquí no estamos hablando, ojo, aquí yo no estoy hablando de guerra física. Estoy hablando de asuntos espirituales. Porque cuando se levante José, y cuando hablamos de José, se levantará el pueblo de Israel y vendrá un nacimiento. Y dice que él se levantará espiritualmente y aniquilará a Esaú. ¿Qué significa aniquilar? Aniquilar son las doctrinas babilónicas que se tienen que derribar y tienen que caer. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo cuando salimos de Edom? Cuando nosotros salimos de ser edomitas, inmediatamente pasamos a ser pueblo de Israel por la línea de José y Efraín. Por eso aquí dice, en el 1:18 de Abadías, a los descendientes de Jacob y de José serán fuego y será llama, y los de Esaú serán estopa, que aquel fuego devorará completamente. Ninguno de los de Esaú se salvará. Yo, el Señor, lo he dicho. Entonces aquí estamos mirando dos puntos. Aquí había, en esto de Abadías, sí va a hablar de una guerra física. Pero nosotros sabemos que para nuestro tiempo la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes y principados de maldad. Y sabemos que el principal principado sobre la tierra es la semilla y la simiente de Edom en las naciones, mezcladas con Ismael. Ismael representa el arco, la flecha, la confusión, y Esaú representa el cazador de mentes. Pero dice que Esaú era tan fuerte que cogió a los madianitas, por eso viene la palabra Edom, porque es una mezcla entre Esaú y los madianitas, se junta con ellos y más adelante hace alianzas y parece ser que se junta con mujeres de Ismael y de ahí empieza a surgir muchas religiones para ese tiempo, religiones no sino culturas, tribus nómadas, pero si miramos para nuestro tiempo presente, sabemos que una de las religiones más fuertes del mundo es el islamismo, los musulmanes, y la que le sigue el cristianismo, de ahí sigue el judaísmo, que es otra religión que nació de un momento a otro. Son religiones híbridas, porque Yahweh no dejó establecido sino un pueblo y no religiones. Aún el judaísmo es una mezcla de nacimientos del Talmud, del Mishnah, del Zohar, de pensamientos esotéricos. Entonces, claro, cuando dice que la semilla de José se levantará y hará guerra, quiere decir guerra en el sentido espiritual, no física, porque usted se da cuenta que no hay ninguna guerra física. Pero si estamos nosotros, mi tarea como descendiente de Efraín es sacar a los que están metidos en Edom. Eso significa devorar completamente y que Edom se vuelva como estopa. Dice que la descendencia de José quemará o acabará con los descendientes de Esaú. Esto quiere decir que los países de América, Europa y todas las regiones del catolicismo y protestantismo van a salir una descendencia de los hijos de José. Mire, nosotros de dónde nacimos, ¿sabíamos antes de la restauración? Nosotros no sabíamos absolutamente nada. Yo creo si cuando estábamos en San Nicolás, si a mí me hubieran hablado cuando recién comenzamos la obra, difícilmente yo hubiera entendido. O yo alcancé a escuchar alguna vez yo alcancé a escuchar de Israel, alcancé a escuchar muchas cosas, pero uno no le paraba bola. ¿Sabe por qué? Porque eso decía, ellos son los hermanos judíos, ese asunto no es con nosotros. Y como nosotros veníamos de una teología donde nos dijeron que nosotros éramos griegos, romanos, etcétera, etcétera, pues nos comimos todo el cuento que Edom nos metió en nuestra mente. Y se tenía que levantar José. ¿Sí ve? Se tenía que levantar José para hacer guerra. ¿A través de la línea de quién? De Efraín. Para hoy en día nosotros poder comprender lo que estamos exponiendo. Ya con una mente no griega ni romana, sino con la mente hebrea. Y eso lo transmitía ayer Liliana Hunter, le transmitía eso a ella. Y esa señora era encantada y feliz como cuando un niño está preguntando por las escrituras. Y se supone que esa gente que está en ese tipo de programa o en esa plataforma que es muy fuerte y no conocen lo que ella exponía, quiere decir que la mente de ellos todavía, o los ojos de ellos todavía están vendados.
pero el Eterno está levantando la línea de José y Efraín en todas las naciones de la tierra para que pueda salir la gente de ese velo y de ese engaño. Dice que va a salir una descendencia de los hijos de José que serán parte de Israel. ¿Sí ve? Todas estas personas han salido de la religión cuando empiezan a conocer las escrituras, la fe de Abraham, de Isaac y Jacob. Empiezan a entender que Yeshua no es como lo pinta la tradición cristiana, que realmente fue un descendiente de la casa de Judá, un hijo de David, descendiente de Abraham, que fue parte del pueblo hebreo. Cuando entienden eso, se salen de toda esa religión de Occidente que tiene que ver con Esaú, que despreció la primogenitura. Una vez que regresen todos, entonces se acabará Esaú. ¿Sí ve? Una vez que regresen todos, Esaú se quemará como estopa. Ahora sí lo entienden, se quemará como estopa, porque Esaú ya no va a tener el poder para seguir engañando a las naciones de la tierra. Dice que se acabará el monte de Esaú, de lo que habla la profecía de Abadías. Por esto es que algunos comentaristas dicen que como Jacob tenía profetizado de que a través de José él acabaría con Esaú, pero lo tremendo es que dice que en ese momento cuando nace José es cuando Jacob decide regresar a su tierra. Y aquí vamos a ver por qué, porque vamos a ver una lucha espiritual, que es la misma lucha espiritual que estamos teniendo cada día, porque nuestro mayor anhelo es que Él retorne para volver nosotros ¿a dónde? A Israel, pero cielos nuevos y nueva tierra, no con la Israel corruptible, sino con la Israel incorruptible. 30:26 dice, entrégame a mis mujeres. Ojo con este punto que viene. Dijo Jacob, entrégame a mis mujeres e hijos por las que te he servido y permíteme ir, pues tú conoces los servicios que te presté. Aquí hay una palabra hebrea que significa daca, a mis mujeres y a mis hijos. Daca, a mis mujeres y a mis hijos. Jacob podía regresar a su tierra, pero no quería hacerlo sin el consentimiento de Labán. No obstante, de acuerdo a un texto posterior, eso está en el 31:43, respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías, y los hijos son hijos míos, y las ovejas son ovejas mías, y todo lo que estás viendo, mío es. Acuérdese que Labán, ¿qué representa? Satán. Labán representa la avaricia, el engaño, la mentira, la cultura, las religiones del mundo que no nos dejan salir para ver la verdad. Acuérdese que nosotros antes estábamos atados por un sistema que no nos dejaba pensar. ¿Usted se acuerda antes cuando estábamos, antes de conocer la restauración, a uno le enseñaban doctrina donde uno iba? Le enseñaban y decían, la voz del pastor es la voz de Dios. No, desafortunadamente la voz de ese pastor era la voz de Labán. Era la voz de Labán para que el pueblo no saliera de esa cautividad en la que estaba. Entonces, ¿cuál era el plan según lo que estamos viendo aquí? Que nosotros como Jacob retornáramos. Y cuando dice que déjame ir con mi mujer, aquí no solamente, no son mujeres en el sentido de nosotros, sino déjame salir con mi familia, déjame salir con mis parientes, porque yo tengo que conocer la verdad de la restauración de todas las cosas. Pero Labán se tiene que levantar porque Labán no es conformista. Labán siempre va a tratar de hacer un mal y un daño. Dice que parecía que Labán ve a Jacob como su esclavo. ¿Qué es lo que hacen las religiones? Las religiones nos esclavizan, las religiones nos manipulan, las religiones no nos dejan pensar. Las religiones dicen, esto es así, esta teología es así, el curso de teología es este, esto dice el curso 1, dice el curso 2, dice el curso 3, dice el curso 4 y terminamos comiéndonos todo ese calentado, hermano. Nos lo comemos completico y no nos dejan pensar. Por eso cuando usted habla con un hermano de cualquier religión y le habla esto, la mente de ellos queda así como que lo que usted me está diciendo es verdad o es mentiras. Esto es nuevo, ¿ustedes cuándo nacieron? ¿Qué religión es esa? ¿Es la última religión que ha nacido de la moda de tantas religiones que hay en el mundo? No, nosotros nacimos ¿dónde? En el monte de Sinaí. Cuando recibimos la tabla de los mandamientos, fue cuando se confirmó la bendición sobre el pueblo de Israel. Pero estamos viendo que a través de esta enseñanza hay un nacimiento anticipado. Tal vez no se llamaba Israel, pero profética y espiritualmente, acuérdense que cuando vemos Bereshit o leemos Bereshit, estamos hablando de un tiempo futuro, no un tiempo presente en ese momento. Cuando Moisés está relatando la enseñanza, no se está quedando ahí, sino nos está mostrando prácticamente Génesis, nos está mostrando Apocalipsis. Génesis ya nos está hablando de Apocalipsis, del final de las cosas.
Pero si yo me quedo solo en Génesis, en esta enseñanza, vamos a decir, uy, qué ovejas tan bonitas, cómo Dios lo prosperó. No, de ahí sacan enseñanza fuera de contexto también. Y alguna vez yo en una iglesia donde yo nací, en el cristianismo, escuché a un pastor que es muy conocido a nivel del mundo, y él utilizó esa enseñanza tan impresionante que por un momento yo decía, o sea, uno puede poner por señal algo, se lo pone a Dios y Dios a través de esa señal lo prospera. Eso era lo que yo había creído. Y muchos hacían eso. ¿Qué tienes en la mano? Una vara. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Dios te va a prosperar y el enemigo no te va a poder seguir robando. Eso nos enseñaban las religiones. Y desafortunadamente nos comimos todo ese calentado. Dice que así podemos entender el enfoque distinto de la situación, insinuando en las palabras de Jacob en el versículo 26, cuando emplea 3 veces el término trabajo, como queriendo rechazar la condición de esclavo que Labán le atribuye. Si usted mira, Labán en ningún momento lo vio como pariente. Labán en ningún momento vio a Jacob como pariente y mucho menos a sus 2 hijas. Por eso él dice, las hijas son mías, los hijos son míos, las ovejas son mías. ¿Era qué? Un pensamiento manipulador. Y aquí nos damos cuenta cuánto tuvo que levantarse Jacob para pelear contra ese sistema. Dice que estos 2 enfoques encontrados provocarán sin duda un conflicto. En definitiva, Jacob tendrá que huir de la casa de Labán, porque es que Labán, ¿qué lo está haciendo? Lo está presionando, le está diciendo, las hijas son mías, los hijos que ustedes tienen, que tuvo mi hija, son míos. Imagínense, él se está atribuyendo todo para él. En el 27 dice, y respondió Labán, ¿acaso no he hallado favor a tus ojos? En la Biblia tuya dice experimentado, ¿cierto? Bueno, resulta que el texto original es este. Labán era brujo. Ojo con este punto. Labán era brujo. La palabra en el original es adiviné. Adiviné. Aquí hay palabras cambiadas en las escrituras. Tú vas a encontrar experimentado. Pero el texto original es adiviné. Aquí sería experimentado. Dice Labán, experimentado y consultado a los espíritus. Labán era un brujo de primera, idólatra, y a través de sus adivinaciones supo que toda su bendición la obtuvo gracias a la presencia de Jacob, que me ha bendecido Yahweh por tu causa. Por eso, acuérdense que los descendientes, ¿de dónde venía Abraham? De una cultura pagana, de brujos y sacerdotes. Y estamos hablando del territorio de donde vino Abraham, no se nos olvide. Entonces Labán tenía esas cualidades y esas características al punto que él dijo a Jacob, he adivinado y he experimentado y he consultado a los espíritus que la bendición de Yahweh está sobre tu vida. Mire tan tremendo lo que él le está diciendo a Jacob, lo que le está diciendo a Israel. Lo que Labán quiere manipular sobre todos nuestros corazones para no dejarnos reaccionar. Y este es un punto bien interesante. Si miramos Labán en el sistema y en la cultura religiosa donde veníamos, sin querer queriendo se practicaron brujerías. Y le voy a decir porque muchos de nosotros en algún momento caímos en brujería, en el cristianismo. Yo decreto, yo declaro, yo digo, yo ordeno. ¿Qué hace Labán? Yo digo, yo decreto, yo declaro. Y Dios me tiene que prosperar. Para que vayamos entendiendo de qué yo quiero llevarlos a entender. Versículo 28 y dijo, señálame tu paga y te lo daré. 30-29, Labán representa al mundo, las riquezas. Labán representa al engañador Hasatán. Busca un convenio para el futuro, olvidando el trabajo de los pasados 14 años de Jacob. Por eso se recuerda con sus palabras el pedido que formulará Jacob. Estará basado en estos hechos de los 14 años. Son una experiencia abusiva por parte de Labán a los ojos de Jacob. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. ¿Quién tenía la bendición, Labán o Jacob? Y dice la escritura que era tan próspero, o había empezado a ser tan próspero Jacob, que Labán empezó a mirar, dijo, si yo lo manipulo y lo tengo a mi favor, las riquezas se van a aumentar y se van a incrementar. En el 30 dice, poco tenías, le dice Jacob a Labán, poco tenías antes de mi llegada, y has crecido muchísimo bendiciéndome.
Yahweh con mi presencia. Y ahora, ¿cuándo podré trabajar yo por mi propia casa? Dice Jacob como en un acto de reclamo. Bueno, pero ya son 14, es que 14 años son 14 años. Acuérdese que Jacob llegó a los 77 años, 14 años de servicio, ya tiene 91 años para este momento. Jacob tiene 91 años en este momento, haciendo un reclamo a los 91 años. Dice que podré trabajar yo por mi propia casa. ¿Cuándo yo podré trabajar por mi propia casa como lo he hecho para la tuya? 31. Y él le indicó, ¿qué te haré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si haces por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Cuenta también el relato entre Jacob y Labán, que Labán siempre estaba tratando de engañar y aprovecharse de Jacob. Dice que 10 veces le cambió el salario a Jacob, 10 veces. Jacob pagó muy caro y cosechó mucho de lo que hizo con su hermano Esaú, porque acuérdese que ojo por ojo, diente por diente, lo que se hiciera, le iba a pasar también a él. Y entonces Jacob le propone un trato, versículo 32, yo pasaré hoy por tu rebaño, a mí me gusta este punto, y pon aparte las ovejas listadas y abirraigadas, y todas las ovejas oscuras, y las listadas, las abirragadas entre las cabras, y ellas serán mi paga. 33. Así mañana responderé o responderá la justicia por mí cuando vengas a examinar mi paga. Todo o toda la que no sea moteada ni abirragada de las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se considerarán hurtado por mí. 34. Dijo entonces Labán, he aquí que sea tal como tú dices. Cuando Labán repitió su oferta, indicando su decisión de cumplirla, Jacob le propuso condiciones con las cuales estaría dispuesto a quedar. Su propuesta se basaba en el hecho de que en el cercano oriente, por regla general, las cabras son negras o de un color castaño oscuro, y rara vez son blancas o tienen manchas blancas y manchadas. Puesto que la propuesta de Jacob implicaba solo una, ¿qué? Implicaba solo una pequeña parte de los rebaños y de las manadas de Labán. Este se apresuró a aprobar el plan, versículo 34. Además, Jacob le ofrecía hacer la separación hoy, de modo que Labán pudiera ver exactamente cuáles serían los resultados. El curso siguiente del relato muestra que algo más estaba implicado en el convenio entre Jacob y Labán. Eligió mencionar solo el principio básico bajo el convenio, omitiendo así que la separación había de repetirse en intervalos regulares, o este punto no fue mencionado al principio, sino más bien fue dado por sentado en ambas partes. Como quiera que fuese, Jacob procedió de acuerdo con algo a lo cual no parecía haberse opuesto Labán, a pesar de sus frecuentes alteraciones. Versículo 31 o capítulo 31, versos 7, 8 y 41, y dice así, y que el que me ha engañado y continuamente me ha cambiado el salario, sin embargo, Yahweh no le ha dejado hacerme ningún mal. Al contrario, cuando él decía te voy a pagar con los animales manchados, todas las hembras tenían crías manchadas, y cuando decía te voy a pagar con los rayados, entonces tenían crías rayadas. 20 años he estado en tu casa y esto es lo que me tocó por tus 2 hijas. Trabajé 14 años a tu servicio, por tus animales trabajé 6 años y continuamente me has cambiado mi salario. Aquí estamos viendo en el 31 que Jacob está haciendo como una especie de reclamo, pero también está hablando de una intervención divina, de lo que va a suceder ahorita en el relato que estamos leyendo. 35 del capítulo 30. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados, y todas las cabras manchadas y abirraigadas, y toda aquella que tenía en sí algo blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso a cargo de sus hijos. Versículo 36. Interpuso en 3 días de camino. Miren lo que hizo Labán. Dijo, yo me voy a ir a 3 días de camino, me voy a ir a 160 kilómetros lejos de ti, para que no vayan a pensar de que lo que vamos a hacer, como, acuérdese que aquí es como una especie de treta o de situación, donde él dice, bueno, yo me voy a apartar a 3 días, yo me llevo mis ovejas, yo le voy a dejar a usted ciertas ovejas de cierto color, pero esas las había dejado él como señal para él. ¿Para quién? Para Labán. Y teníamos que, y Jacob, por intervención de algo que vamos a ver ahorita, que se hablan de 3 tipos de plantas, y la pregunta es, ¿por qué se hablan de 3 tipos de plantas? Se habla de una vara,
se habla de agua. Vamos a mirar a la luz de la Torá también que nos enseña eso. Pero el punto a analizar es aquí que Labán dice, yo le voy a hacer y yo sé que voy a ganar, porque como él era brujo, él iba a utilizar sus ¿qué? Sus artimañas. Porque él todavía no había conocido el poder de Yahweh sobre la vida de Israel, o sea, sobre la vida de Jacob. Aquí vamos a ver el primer milagro de lo sobrenatural. La Biblia está llena en Génesis de muchos milagros, pero aquí vamos a ver un milagro de un nacimiento y de una multiplicación. Del templo, porque el templo significa Jacob, también representa a Yeshua, y sabemos que el templo para ese entonces, antes de que viniera el Espíritu Santo en nosotros, el templo significaba o representaba el lugar de dirección. El Cohen Gadol, el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, buscaba revelación y buscaba ¿qué? Dirección. Y a través del templo, antes de que viniera Yeshua y fuéramos nosotros llenos del Espíritu Santo, todos los milagros se ejecutaban a través del templo. Fuera del templo no sucedía nada. Por eso en ese momento Jacob representa el templo y Yeshua. Dice que interpuso 3 días de camino entre sí y Jacob pasía las ovejas de Labán. Labán aceptó alegremente la propuesta, pero no dejó que Jacob hiciera la lección. 34-36, versículos del 34 al 36. Le hizo el mismo probablemente para asegurarse que se realizaba el acuerdo con su interpretación del convenio. Entregó entonces las ovejas y cabras manchadas a sus hijos, mencionados aquí por primera vez, para que las cuidaran, y dejó a Jacob a cargo solamente de los animales de color puro de los rebaños. Finalmente Labán puso 3 días de camino entre sí y Jacob, es decir, entre los rebaños que él mismo iba a cuidar mediante sus hijos y los atendidos por Jacob, a fin de evitar que hubiera mezclas entre ellos. Miren, o sea, el hombre se estaba asegurando de que Jacob perdiera. O sea, él estaba haciendo las tretas, estaba utilizando lo máximo que él sabía. Labán puso entre ellos, se puso como entre ellos a 160 kilómetros de distancia. Se llevó lejos las ovejas de colores que Jacob dijo que esas iban a ser para él, con el propósito de las que quedaban, que eran blancas y colores claros, fuera imposible que salieran pintadas de oscuro. Labán se llevó a propósito todas las ovejas que son como las que Jacob quería para él. Entonces Labán piensa que como dejó solo las de colores lisos o claros, Jacob no podría producir las ovejas pintadas. Y se fue muy contento Labán pensando que hizo un super trato y un contrato. Dijo, no, ya lo tumbé. Pero a Jacob se le ocurrió una idea para que otra vez de esas ovejas lisas y de las cabras volvieran a salir pintadas. Aquí Jacob hace algo que también es un principio divino. Él hace algo que de manera que él no tenga que depender de la ayuda de Labán, y para que reconozca que eso fue un milagro, que es como si las personas, este es un punto tremendo, eso es como ver un milagro que de 2 negritos salga un niño de ojos verdes y mono, y no es infidelidad, sino pongámoslo así, ¿sí? 2 negritos chutos y salir un niño mono de ojos verdes blanco, y uno decir, pero ¿cómo? ¿Qué pasó aquí? Mujer, ¿qué fue lo que hizo? Sí, algo como así, ¿usted qué fue lo que hizo? Porque los 2 somos chutos y nos salió mono. Pero aquí vamos a ver una intervención ¿qué? Divina. Antes de empezar yo a entrar en el contexto, esto no solamente nos va a enseñar un plano profético, sino también nos va a enseñar algo espiritual. Y esto es muy delicado. Cuando uno expone escrituras, uno tiene que saber qué es lo que está exponiendo. El Eterno siempre nos va a enseñar algo, ¿sí? ¿Cuántos saben que Él prospera y Él bendice? Bueno, Él prospera y Él bendice. Y muchas veces Él nos dice, ¿qué tienes tú en tu mano? ¿Qué tienes tú en tu mano para yo bendecirte? Te voy a poner un ejemplo. Esto es una parte para añadirla, pero no es el tema de la enseñanza. Yo me acuerdo tanto que cuando Yahweh me iba a empezar a prosperar, Él me dijo estas palabras, tal cual. Después de 18 meses de desierto, porque para conocerlo a Él, tuvo que meterme en el desierto, o si no, no me doblega. Cuando pasaron 18 meses, me dijo, muéstrame tu proyecto para yo bendecirte. Y yo le dije, mi proyecto, ¿para qué soy bueno? Yo siempre he sido comerciante, he sido vendedor, he sido esto, he sido lo otro. Entonces, para ese entonces, muchos se me acercaban y me decían, bueno, ¿tú con cuánto puedes comenzar el negocio que tú tienes? Estamos hablando de hace 18 años. Yo le digo, yo para ese tiempo le dije, necesito 30 millones de pesos, porque yo venía acostumbrado a manejar
montos grandes. Yo dije, yo necesito 30 millones de pesos porque yo ya estaba acostumbrado a eso. Entonces se burlaban y decían, no le podemos prestar eso. Y pasó el tiempo y yo decía, bueno, Dios mío, pero nadie me presta esa plata, entonces yo cómo me voy a levantar, porque yo todavía no sabía cuál era el Dios del poder al que yo servía. En ese momento en mi mente todavía no había entrado eso. Empezó el proceso, bueno, empecé a pedir al Señor, bueno, no fueron 30 millones, bueno, 25 millones, Señor. Bueno, 20 millones, bueno, 15 millones. Oigan, ni 15, 10 millones. Y tampoco y ninguno. Un día se acercó un hermano y me dijo Pablo, ¿cuánto necesita usted? Yo le dije, pues no sé, ¿cuánto tiene para prestarme? Pues sí, ya no sé. Me dijo, tengo 960,000 pesos, ¿le sirven? Y yo entro de mí y decía, eso no me sirve para nada. Porque yo todavía no sabía quién era, o no había conocido al Dios sobrenatural de la Biblia para ese entonces, porque era un bebé espiritual y no entendía los asuntos espirituales todavía. Lo cierto fue que él me dijo, ¿le sirven los 960,000 pesos? Le dije, listo. Entonces le dije al Señor, bueno, Padre, tú dices en tu palabra y diste una promesa que todo lo que el enemigo me había quitado, pero no fue el enemigo, fue él para que yo llegara. El enemigo no me quitó nada, fue él para llamarme, pero yo en mi ignorancia lo interpreté así. Le dije, bueno, Señor, si tú me bendices y me prosperas con esto, de lo que me llegue, el diezmo apartaré para ti. Recibí el cheque, fui, lo cambié contento. Dije, bueno, ¿cómo comienzo a trabajar nuevamente? Pues ya no podía viajar a Panamá ni nada, pues para traer lo que yo traía. Me conecté con una gente aquí en Bogotá, hice unas compras, 2 bolsitas de mercancía. Y yo le dije, bueno, Señor, era duro porque son 18 meses donde Dios lo lleva hasta un punto que usted empiece a entender y a conocerlo a Él. Por eso los desiertos son una bendición. Dígale al que está al lado suyo, el desierto es una bendición. Pero desierto con propósito. Ojo, un desierto pero con propósito, no un desierto de pecado. Desierto con propósito. Entonces yo ya sabía el Dios de la Biblia y yo ya había escuchado esta predicación. Pero yo no me atreví a hacer eso. Que una vara y que etcétera. No, yo dije, Señor, si tú me prosperas, todo lo que tú me des. Fui y compré la mercancía y fue impresionante. Miren, fue impresionante, se los digo. Con ese cheque de 960,000 pesos, me dijeron, ¿para qué tiempo lo paga? Yo creo que en 3 meses, estamos hablando de 18 años. A los 20 días ya tenía la plata, la pagué. Y empecé en un cuartico, un cuarto de 3x3, 2 cuartos de 3x3, estaban vacíos y no les miento, en menos de 6, 7 meses, esos 2 cuartos ya no les cabía mercancía, en menos de 7, 8 meses. Y mi esposa es testiga, porque para ese tiempo ya llegó. Primero Dios me tuvo que prosperar para poder bendecir el propósito. Primero Dios me tuvo que prosperar, antes no. Y ahí empecé a ver la mano de Dios y entendí que no solamente son relatos que están escritos para una interpretación como pueblo de Israel, sino también que son tiempos proféticos para todo aquel que en Él cree, hermano. Por eso Yahweh dice que para Él no hay nada imposible. Entonces ahí les expongo un punto para que entiendan que así como vamos a ver ahorita lo que hizo el Padre con Jacob, así lo puede hacer con su vida independientemente, pero si usted lo cree. ¿Cuántos dicen amén? Pero si usted lo cree, hermano. Y yo no le estoy manipulando, simplemente le estoy exponiendo algo de lo cual yo soy testimonio. Y sigo con la enseñanza. Tomó luego Jacob las varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y vamos a ver que del 32 al 43, el pasaje comprendía entre los versículos 32 al 43, ha sido objeto de polémica a través de toda la historia de la exégesis bíblica. Hasta nuestros días las palabras de un sabio de las cuales extractamos los puntos principales parece captar el significado esencial de este pasaje. En el capítulo 31:10 leemos, dice, y ocurrió en tiempos de celo de las ovejas, y había alzado yo mis ojos y Jacob había visto en sueños, y he aquí que los machos que subían sobre las ovejas eran lisadas y moteadas y manchadas, lo que quiere decir que las crías nacían porque los machos moteados subían sobre las ovejas. Génesis 31:12. Entonces me dijo el enviado de Elohim en sueño, Jacob. Yo le dije, heme aquí. Dijo, alza ahora tus ojos y mira, todos los machos que suben sobre las ovejas listados, moteados y manchados. Pues yo he visto lo que el lavante está haciendo.
De esto se infiere que la prosperidad en el ganado de Jacob se debe directamente a la compensación divina. Di compensación divina. Por el sufrimiento y el engaño que fue sometido Jacob por Labán. Punto para analizar para su vida. Viene ese punto muy importante. ¿Cuántos han sufrido por causa del evangelio? ¿Ninguno? Bueno, gloria a Dios. ¿Cuántos han sufrido? Sí, y uno a veces dice, ¿por qué los malvados prosperan? ¿Y por qué yo no prospero? Sí, ¿por qué yo no prospero? Y el vecino no se congrega, el vecino no conoce de Dios, el vecino sale con tremendo carro y yo, todo un hijo de Dios. Pero aquí, Padre, nos está enseñando que hay una compensación divina por el sufrimiento y el engaño. Hay una compensación divina por el sufrimiento y el engaño. Por eso dígale al que está al lado tuyo, prepárate porque vendrá un tiempo. Prepárate porque vendrá un tiempo de compensación, hermano. Yo poco hablo así. Pero prepárate porque vendrá un tiempo de compensación por tu sufrimiento. Dile al que está al lado tuyo, por tu sufrimiento. Si realmente tú estás sufriendo por los asuntos de Dios. Porque si tú estás sufriendo por tu mala cabeza, grave. Pero si tú estás sufriendo por los asuntos de Dios, Dios va a traer compensación sobre tu vida, hermano. Él lo va a traer porque lo va a traer. Dice el Midrash Rabba Bereshin, Rabba 77 o 73:7 dice, esa es una traducción de los sabios, un Midrash, un pensamiento. Dice que el macho montaba sobre la hembra y ella paría animal similar. Quiere decir, similar al macho y no a las varas. La función de las varas habría sido grabar en él, animal hembra, determinados colores, en este caso moteados, para que en el periodo de celo, ésta buscase el animal moteado, lisado o con manchas, cosa que ocurrió. Versículo 38 del capítulo 30. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Versículo 39, así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos lisados, pintados y salpicados de diferentes colores. Versículo 40, y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados, y todo lo que era oscuro del hato de Labán ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. 41, y sucedía que cuantas veces se hallaba en celo las ovejas más fuertes, acuérdense que las ovejas más fuertes eran las dominantes, ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiera a la vista. O sea, lo que estaba sucediendo era una multiplicación rápido de la vara. Verso 42, pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía, así eran las más débiles, ¿eran para quién? Para Labán. Y las más fuertes, para Jacob. Las más fuertes significa las dominantes. 43, dice, y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos, camellos y asnos. Entonces vamos a empezar a analizar más profundamente. Ya miramos lo que es lo superficial, ahora vamos a mirar lo profético y lo espiritual. Luego Jacob tomó algunas varas verdes de álamo, de almendro, de plátano oriental, y las peló quitándoles tiras de la corteza, de modo que quedaran con rayas blancas. Bueno, cuando la Torah nos habla de eso, y lo hemos dicho, ¿por qué nos estará hablando de esto? ¿Por qué Moisés nos está transmitiendo 3 nombres de 3 plantas diferentes? Entonces dirá uno, ¿será que las plantas tenían que ver algo con esto? No. ¿Será que genéticamente la Torah nos está hablando que una combinación de plantas puede traer una multiplicación? No, tampoco, ¿cierto? Porque de ahí podríamos partir entonces con palabras de brujería. ¿Los brujos qué hacen? Los brujos dicen, agregue esta hierba, agregue esta otra y mire lo que le sale de eso. Sería como algo así. Pero sabemos que Yahweh no utiliza ese tipo de cosas. Después puso esas varas peladas en los bebederos donde los rebaños iban a tomar agua, porque era allí donde se apareaban. Y cuando se apareaban frente a las varas peladas con rayas blancas, tenían crías rayadas y manchadas y moteadas. Jacob tomó las varas y vamos a empezar a mirar. Y ahorita lo decían las danzoras aquí. La vara en las escrituras, ¿qué representa? Representa autoridad. Punto para iniciar. La vara representa símbolo de autoridad.
Es aquello en lo cual el buen pastor se apoyaba, un instrumento para guiar y corregir a las ovejas. Labán y sus hijos también tenían varas. Todo pastor que se aprecie tiene sus varas. Todos saben que las varas son para ser usadas en sentido para instruir, para corregir a las ovejas con disciplina y autoridad. Sirven para mostrar el camino correcto hacia dónde debe ir la oveja, y también sirve para corregir convenientemente si te estás apartando. Pero aquí estamos mirando a Jacob. Pero Jacob había descubierto algo más, que sí, primero desgajaba a estas varas, si las descubría, si quitaba su corteza exterior y dejaba al descubierto su interior, algo manaba del interior de esas varas, la savia, la vida, el interior de ellas se derramaba. ¿Qué propósito tenía esto? No era quitarle la dignidad públicamente a la vara del ser desgajada. Un instrumento de autoridad y disciplina debe tener un aspecto uniforme, recto. Debe tener una imagen apropiada a su función. El propósito de una vara era un instrumento en la mano del pastor. En este caso era Jacob, porque Labán también era un pastor, pero sabemos que Labán era de corazón perverso y malo. Quiere decir que la vara que él sostenía no servía de nada, porque en él no había autoridad. En él había ¿qué? Era mal. Y sabemos que esa vara en la mano de Labán representaba el dominio de Satanás. La vara que cargaba el pastor, que Labán también era pastor, representaba el dominio de Satanás. Más la vara que estaba en la mano de Jacob representaba instrumento de autoridad y de disciplina para corregir a las ovejas. Bueno, dice que si fuera necesario a las ovejas, mas Jacob, no contento solo con este acto de desgajar a las varas, hizo algo más, las soltó de su mano para plantarlas en medio del río del fluir de las aguas. Para el buen pastor, la función de una vara no se limitaba a indicar la dirección correcta y disciplinar a las ovejas rebeldes. Ellas debían empaparse de las aguas que fluyen en medio de ellas. Labán y sus hijos nunca lo hubieran hecho lo que hizo Jacob. Ellos eran pastores y tenían conocimiento, pero ellos nunca se les hubiera ocurrido hacer lo que a Jacob se le ocurrió. Y miren lo que se le ocurrió. Labán y sus hijos nunca hubieran hecho eso. Pero esto también marcaba la diferencia entre el fruto de Jacob y el fruto de ellos. Para Labán no hacía falta que una vara se moje, solo hacía falta que indique a las ovejas dónde están las aguas, y no era necesario más meterse en ella para eso. O solo basta con decir lo correcto, indicando el lugar correcto y disciplinando si fuese necesario para el bien de ellas. Es como una señal en el camino, un indicador extendido que te dice: allí tienes que beber, allí está el agua, haz lo correcto. Yo soy la vara, yo soy instrumento del buen pastor, sé por qué te digo, así actúa una vara siempre correcta, siempre uniforme, siempre seca. Jacob plantó las varas desgajadas en el fluir de las aguas, y el interior de ellas comenzó a derramarse mezclándose con las aguas. Las varas las metió, y son 3 tipos de plantas, para que se mezclaran con el agua. O sea, uno se pondría a pensar, tres varas diferentes. Pero mire que yo analizaba, ya mirándolo así como en el sentido de la ciencia, esos tres tipos de plantas son plantas flavoides. ¿Qué significa plantas flavoides? Cuando una planta se llama flavoide, significa que trabaja sobre la sangre. Esas 3 plantas trabajaban sobre la sangre. Hoy en día esas plantas podríamos decir que cualquiera que las tome, que tenga problemas de sangre o de hinchazón de las venas o problemas en su sangre, cualquiera de esas 3 plantas se utilizaba para eso. Sabemos que la vida en el hombre está en la sangre, ¿cierto que sí? Y la sangre representa la vida del hombre. Quiere decir que cuando entraban, voy a seguir leyendo, no les voy a adelantar. Solo basta con decir lo correcto, indicando el lugar correcto y disciplinado si fuera necesario. Dice que mezclándose con las aguas que fluían delante de las ovejas, mientras que dejaban mirar su propio rostro. Ellas no entraban como la mayoría normal que beben y se miran el rostro. Ellas no entraban mirando eso. Ellas entraban al abrevadero, al río, entraban era mirando todas las varas que Jacob había puesto. Pero mire que Jacob no las había puesto como señal para que ellas lo vieran. Él lo puso como señal profética de lo que iba a hacer Yahweh con el pueblo de Israel. Porque Jacob estaba mirando era el futuro. Entonces estas 3 varas, que si las juntamos, de esas 3 varas sale una rama. Si usted las junta, porque dice que esas 3 plantas, él las juntaba y hacía varas. Las juntaba y hacía varas, pero daba la casualidad que de esas varas salía una savia. Y esa savia se mezclaba con las
aguas. Y a medida que ellas empezaban a tomar esas aguas, inmediatamente empezaban a acontecer esos milagros. Empezaba a suceder eso. Entonces la pregunta es, ¿qué nos quiere enseñar este capítulo? Dice que al mismo tiempo que ellas saciaban su necesidad y la vida que había en ellos se mezclaban con las aguas de las corrientes. El secreto que Jacob había descubierto era que mientras las ovejas bebían, algo hacía dentro de ellas. Y así, cuando estaba ocurriendo al mismo tiempo delante de sus ojos, habían varas descubiertas que dejaban fluir su interior libremente, o producía una marca indeleble en la vida de las ovejas, una señal de pertenencia de por vida al buen pastor. No solo vida, sino vida con un propósito también. Jacob había pedido las ovejas negras y las descartaba las que nadie quería, pero ahora de estas aún, de las blancas, nacían ovejas tornosoladas con los colores del arco, que significa como una señal del pacto del eterno con el hombre, coloreadas diferentes, distintas, como la túnica de José. ¿Se acuerda que la túnica era de muchos colores? La túnica de José. Entonces la pregunta es, Raquel, el último hijo, aguas, una vara que le sale muchas savias, y resulta que el agua también produce colores a la luz. Cuando el agua recibe el reflejo del sol, empiezan a suceder ¿qué? Colores. Entonces, ojo con este punto, porque esto es difícil de entender, pero yo quiero que usted lo comprenda. Cuando la luz golpea el agua, ¿qué sucede? Se torna en colores como un arco. No es arco iris, porque la palabra iris no, iris es una diosa, un arco. ¿Se acuerdan la señal del pacto? El arco. Entonces dice que de ese arco habían varios colores, creo que 7, 8, 7, eso. Lo mismo iba a suceder con José, porque José, que representa futuro, añadirá, a través de José vendría la vida de Efraín, vendría la vida de Manasés. Quiere decir que todas las ovejas, cuando entraban a ese abrevadero, empezaban a beber eso inmediatamente. Su tonalidad en el embarazo, cuando nacían, era como la tonalidad de colores a los cuales era necesario que nacieran. Dice que eran tantas las que nacían conforme a lo que Jacob había pedido, que las de Labán eran ¿qué? Poquitas. O sea, prácticamente él iba a arruinar a Labán. Iba a arruinar, porque todo lo que estaba llegando era multiplicación. Pero ¿sabe qué significa esto? Cuando yo hablo de la túnica de José, cuando yo hablo de la túnica de José, estoy hablando de la autoridad de José. Estoy hablando también de que a través de la vida de José se añadiría lo que a futuro iba a estar disperso. José gobernó sobre Egipto, es muy cierto. Pero miramos que de Egipto salió una nación. A Egipto entró una familia de Jacob, pero salió una nación. Que a la postre esa nación tendría que ser bendiciones sobre todas las naciones de la tierra. Y esas ovejas que estaban entrando ahí, que cambiaban de colores, que estaban viviendo ese proceso, esas somos nosotros, que empezamos a beber el agua de la Torá. Cuando yo entro a las aguas de la Torá, inmediatamente mi vida empieza ¿a qué? A cambiar. Cuando yo estoy frente al madero de Yeshua, mi vida tiene que cambiar. Habían dos cosas que estaban sucediendo: un madero, que eran las plantas juntadas como vara, y había un abrevadero, que significa la Torá. Cuando entraban esas ovejas, que somos nosotros, inmediatamente nosotros empieza a suceder ¿qué? Un cambio. Cuando usted entra y empieza a beber las aguas de la Torá, ¿qué sucede? Empieza a cambiar. Y cuando empieza usted a ver el madero, que es Yeshua HaMashiach, ¿qué empieza a suceder? Todo empieza ¿qué? A cambiar. Por eso, cuando esto empezó a suceder, el padre le estaba mostrando a Jacob, no estaba hablando de prosperidad, estaba hablando de lo que a futuro, porque Jacob representa Yeshua y representa el templo. Que a la postre ese templo iba a empezar a habitar ¿en quién? En nosotros. Hechos 2 dice que seríamos llenos del Ruach HaKodesh, y se cumpliría la promesa que fue dicha a los patriarcas, Abraham, a Isaac y a Jacob. Por eso, cuando Yeshua hablaba, decía que ellos lo habían conocido a él. Pero los fariseos de ese tiempo no lo podían comprender, porque su mente todavía estaba cerrada. Dice que marcadas por su dueño, mire pues, ovejas especiales, únicas en su género, marcadas por su dueño, nacidas de la necesidad de fluir de las aguas.
Las aguas también representan un nacimiento de las naciones del pueblo de Israel, porque dice que en medio de las aguas surgiría su pueblo. ¿O no está sucediendo así? En medio de las naciones, ¿qué está haciendo Israel? ¿Qué está haciendo José? ¿Qué está haciendo Efraín en medio de las naciones? ¿Qué nos sucedió a nosotros? Surgimos. Porque era necesario que tuviéramos que surgir para empezar nosotros a llevar la verdad para los que no la tienen. Dice que del fluir de las aguas y del derramar de las varas, que no duraron en sumergirse en las aguas y descubrir más allá de su corteza exterior, su interior derramado delante en ellas, la vida interior que brotaba de esas varas mezclada con las aguas que engendraban vida, cambiaron la naturaleza de las ovejas. Qué diferencia, ¿cierto? Que las ve y dice, esas ovejas del gran pastor lleva su marca indeleble, esa oveja es de él, de Jacob. ¿Quién dirigiría ovejas negras descartadas y manchadas sin valor para construir su patrimonio? ¿Quién podría creer que estas ovejas sedientas y necesitadas pudieran ser, si fuera posible de alguna forma, cambiar su naturaleza, su genética heredada y volverse atractivas y fructíferas? ¿Quién en su sano juicio pastoral usaría su instrumento de su mano, su vara, su símbolo de autoridad para desgajarlo y para plantarlo en medio del río, permitiendo que su interior se derrame juntamente con las aguas que fluyen y generen algo en el interior de las ovejas descartables? Las ovejas pintadas eran de Jacob, las oscuras eran de Labán. Encontramos en el relato que Jacob encuentra una extraña manera de hacer que las ovejas se produjeran y adquirieran el color pactado. Las ovejas se acercaban al agua y veían las varas verdes de álamo, avellano y castaño, descubriendo así lo blanco de las varas, y las ovejas se producían. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos lisados, pintados, salpicados de diversos colores. Si proféticamente Jacob representa el novio en su encuentro final con la novia, la reunión de los rebaños y la apertura final del pozo de agua viva, encontramos aquí sin duda la sombra profética de la separación del trigo con la cizaña anunciada para los últimos tiempos. Recuerden, el rebaño creció unido. Las ovejas oscuras de Labán representan la cizaña carente de fruto de la luz. ¿Sí ven? Las ovejas de Labán carentes ¿de qué? De luz. Pero dice que la luz que brotaba sobre el abrevadero y lo que se había establecido que él utilizó, hacía que vieran ¿qué? Un cambio en ellas. ¿Qué representa eso cuando nosotros nos acercamos a la Torá? Porque la Torá significa luz. Por eso dice que muchos no se acercan a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Pero las ovejas de Jacob todas estaban ¿qué? Se acercaban y todas parían y fructificaban y se multiplicaban. Más las de Labán, que significa Satanás, el príncipe de este mundo, no daban fruto. ¿Sí ve lo que nos está hablando este capítulo? Eso nos está transmitiendo este capítulo. Y no como en algún momento nos dijeron, no, Dios te va a prosperar, te va a bendecir, gloria a Dios, y manipulaban estos textos. Dice que las ovejas de Jacob habían sido transformadas cuando se alimentaban del agua viva, el acercamiento a la Torá. Fuente de agua viva comienza en nosotros una transformación gradual que nos permite emprender el camino de regreso a casa. Génesis 40:40. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía hato a su parte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Mateo 13:30 dice, dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Esaú. ¿Sí ve? Recoged primero la cizaña y atadla en manos para quemarla. ¿Quién representa? Esaú, Edom, el sistema de Labán que no quería que Jacob fuera bendecido y prosperado. Para recoger el trigo en mi granero. Para recoger el trigo en mi granero representa Abraham, Isaac, Jacob, José, Efraín, las naciones, que a la postre vendía Yeshua y diría, yo no vengo sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí ve cómo lo entendió? Abraham, Isaac, Jacob, José, Efraín, a la postrer vendía Yeshua diciendo, yo no vengo sino por las ovejas del abrevadero. Ojo, las ovejas que nacieron en el abrevadero por la Torá, por la palabra. Y la luz, ¿quién representa? Yahweh.
Y yo no vengo por las ovejas perdidas, sino de la casa ¿de qué? De Israel. No dice otra cosa. O búsqueme otro texto donde diga que Él viene por algo diferente. No lo hay. Tremendo este punto, pero nunca nos lo enseñaron así. Bueno, recoge primero la cizaña de atar las manojos para quemarla, pero recoge el trigo en mi granero con el agua viva enfrente y las varas de almendro, Torá y el madero. ¿Yeshua es la Torá viviente? Sí. Entonces cuando miramos el madero, cuando tú miras el madero, ojo con este punto. Este punto es tremendo porque nunca nos lo habían enseñado así. Cuando estábamos en la religión y veíamos, por ejemplo, el Vía Crucis, veíamos la película, ¿cómo es que se llama? Cuando veíamos la Pasión de Cristo, todos llorábamos, ¿sí o no? Pero qué raro que ninguno se convertía. ¿Cierto? Todos lloraban, todos los religiosos lloraban, los mormones, los adventistas, los testigos de Alibaba, todos lloraban, pero no había una conversión. Pregunta, ¿por qué no había conversión? Porque no había Torá viva todavía en nosotros. Porque no teníamos, ¿qué? Identidad ni sentido de pertenencia como pueblo. Pero ahora que tenemos sentido de pertenencia y sabemos nuestras raíces, sabemos que ese madero o esos palos o esa vara que Jacob introdujo en esas aguas, y el punto es que de ella salía ¿qué? Una savia. Dice que del costado de Yeshua que salió agua y sangre. ¿Para qué? Para conversión, para pecado y para reconciliarnos juntamente con Él. Entonces pregunta, ¿qué estaba haciendo Jacob con todo eso y con esas ovejas? ¿Estaba hablando algo profético que hoy en día nosotros estamos viviendo y estamos enseñando? No solo, ahí no se estaba hablando de prosperidad, qué pena, pero ahí no se estaba hablando de prosperidad. Ahí se estaba hablando de un nacimiento de 12 tribus llamadas pueblo de Israel. Nacieron de las aguas y nacieron del madero. El madero representa lo que Yeshua hizo. Las aguas significa la palabra, la Torá viviente, la Torá que recibimos en el monte de Sinaí. Eso significa. Y en este momento eso se estaba viendo proféticamente. Recuerden, la transformación de las ovejas es a través del agua, Torá y madero, las ramas, las ovejas se multiplicaban y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas. ¿Tuvo qué? ¿Muchas qué? Ovejas. ¿Israel qué tuvo? Porque acuérdese que ¿qué representa Jacob? Ya no te llamarás más Jacob, sino te llamarás Israel. Y cuando lleguemos allá, ya usted va a poder entender esto. Porque es que a Jacob le tocó pasar una serie de procesos para ser bendecido. Primero, ¿qué tuvo que hacer? Salir de su casa, con la bendición de su padre y de su madre. Dice que llegó a una tierra extraña. Se tuvo que ir por obligación a una tierra extraña en la cual duró 20 años. Dice que los 20 años significan nacimiento, dividir o elegir. Después de que él retorna, porque él le toca salir de huida, 14 años trabajó por las dos mujeres, pero 6 años más trabajó para ser prosperado. Y dice que al año 20 él salió de huida. ¿Y qué significa salir de huida? A los 20 años significa nacimiento, dividir o elegir. Quiere decir que cuando él retorne, a los 20 años, ¿cuántos años tiene? 97. Cuando él sale de huida de Labán, tiene 97 años. Pero aquí hay un punto. Después de los 20 años, y acuérdese que cuando la Torá habla de 14, de 7, de 20, nos está hablando de algo. Y aquí el número 20 significa nacimiento, dividir o elegir. Ya para terminar. Y tuvo muchas ovejas, siervas, siervos, camellos, asnos. Emprende entonces el camino de regreso. Sabemos que toda la formación del pueblo de Israel tuvo lugar justamente allí, y Labán quería arrancar todo, lograr una desconexión total del pacto. Entonces, ¿sencilla la enseñanza de hoy? Sí, yo creo que sí. O no sé, bueno. Para resumir, vamos a empezar a resumir de todo esto. ¿Qué nos enseña? Primer punto. ¿Qué nos enseñan las varas? Empiezo a oír.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El madero. ¿Qué representa ese madero? Yeshua. ¿Pero qué hizo Yeshua en el madero? Las aguas, la Torá, la presencia, la reunión de los rebaños que saldrán de todas las naciones de la tierra. ¿Qué representa Jacob? ¿Qué representaron los 7 años? ¿Qué representaron los 7? No, los 14 eran esperanza, sacrificio y ofrenda. ¿Ustedes sabían que el número 14 también significa el día 14 de Nisan? Pesa. Pesa. Libertad. ¿Sí ve? ¿Sí ve todo lo que hay detrás de cada enseñanza? Cuando conocemos contexto hebreo. Si no conociéramos esto, créame que yo no sé qué hubiera predicado. No sé qué tema hubiera sacado de aquí. De pronto Dios los va a bendecir a todos. Tomen como señal qué trajeron, pongámoslo al frente y Dios hará. ¿Cuántos panes tiene uno? ¿Cuántos peces? Hermano. O la otra sería: traiga su semilla y vamos a orar para que la multiplique así como Dios le multiplicó todo a Jacob. ¿Será eso la enseñanza? No. Miren, y es tanto, ninguna parte en la Biblia habla de eso. No, eso ya es Edom que habla así, y Labán, porque a Labán ¿qué le gusta? ¿Qué le gusta a los pastores por la línea de Labán? Manipular, enriquecerse, tener lo mejor, y dicen ellos que todo sea para la honra de, cosa que no es así. Bueno, ya entendimos esta enseñanza, entonces nos despedimos, hoy fue rápido. Damos gracias al Padre en esta tarde por esta corta enseñanza que fue de mucha bendición. Nos veremos dentro de 8 días ya comenzando con el capítulo 31. El capítulo 31 sí tiene 55 versículos. Ahí sí vamos a extraer mucha enseñanza otra vez, pero de aquí parte todo. De aquí parte todo porque Yahweh le prometió a Israel que él iba a ser padre de multitudes. Se lo dijo a Abraham, Génesis 12. De ti saldrá y serás bendición, serás como la arena, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. A Isaac le dijo que sería como las estrellas, pero a Jacob vuelve y le confirma tal cual como le dijo a quién, a Abraham. Y aquí Jacob ya empieza a pelear la bendición. Aquí la tarea más grande la va a tener Jacob. Lo vamos a ver en los próximos, yo creo que en los 2 próximos capítulos vamos a ver cuando él lucha con el ángel de Yahweh, del por qué. Pero ya si entendemos esto, vamos a entender por qué fue que él tuvo que pelear con el ángel de Yahweh. Por eso damos toda Rabán esta tarde a todos los que se conectaron a través de la fanpage del Roe Pablo Escalante y de la emisora Restaurando las Sendas Antiguas. Bendecimos a todos aquellos que estuvieron conectados en esta cierre de Shabbat. Comparte este video, compártelo, no te lo guardes solamente para ti. Simplemente transmítelo a tus amigos, a parientes, familiares, a un amigo pastor que tú tengas de la congregación, o si eres cristiano, llévalo a que empiece a buscar de las raíces de la restauración, las raíces hebreas. Ahí está la verdad de todo. Nada ha estado oculto, todo ha estado ahí. Simplemente el sistema de Labán lo único que quiso fue confundirnos para no poder entender y para no llegar a la luz de la verdad. Por eso Yeshua dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Shabbat Shalom. De la restauración, las raíces hebreas.